Museo Rodin se encuentra instalado en el 7º distrito de París, en el Hotel Byron, edificio construido en 1727 por el arquitecto Jean Hubert. Abrió sus puertas en 1919 y muestra el trabajo del escultor Auguste Rodin. El edificio es una casa unifamiliar en estilo neoclásico. Tiene 10 habitaciones en la planta baja, 8 en la parte superior, y en torno a la vivienda un jardín con una extensión de 3 hectáreas, en el que se encuentran esparcidas una serie de esculturas monumentales, realizadas en arcilla en primer lugar y posteriormente fundidas en bronce. El conjunto escultórico de los burgueses de Calais representan a 6 burgueses que en 1347, al inicio de la Guerra de los 100 años, 1337-1453, se ofrecieron a dar sus vidas para salvar a los habitantes de la sitiada ciudad francesa de Calais, cuando el rey Eduardo III de Inglaterra les quiso dejar morir de hambre. Le encargó el proyecto el ayuntamiento de la ciudad de Calais, como homenaje a Eustaquio de Saint-Pierre y a otros ciudadanos ilustres, para instalarlo en la plaza del municipio. Desarrolló las figuras por separado, proyectando el monumento al ras del suelo, utilizando como modelos a hombres fuertes, enérgicos y de carácter rudo, logrando plasmar, mediante el dramatismo corporal, un estado emocional único, al conseguir evitar los estereotipos de la escultura académica, un monumento que aún inspira y conmueve al espectador en la actualidad. De forma individual y aisladas, se encuentran repartidas por todo el jardín, en otras copias, cada uno de los integrantes de este conjunto, realizadas en bronce en el último cuarto del siglo XX por la Fundición Coubertin de París. Rodin realizaba modelos de manos y cabezas de los personajes, como parte del estudio para la obra definitiva, respetando en las maquetas previas gran parte de su trabajo para la obra definitiva. Rodin creó cada uno de los burgueses desnudos entre 1884 y 1886, con el fin de cubrirlos después con lienzos húmedos adaptados al cuerpo, y poder apreciar cómo estarían las figuras humanas con aquellos ropajes que usaron al rendirse ante el rey Eduardo III de Inglaterra. Pierre y Jacques de Wissan eran hermanos. Por el apellido se puede suponer que eran del pueblo del mismo nombre, Wissan, cerca de Calais. Rodin no retrató a los burgueses de la manera convencionalmente heroica que esperaba el ayuntamiento de Calais, sino más bien como individuos vulnerables en diversos estados de agitación interior. Este concepto de los burgueses estableció una tradición moderna y antimonumental de escultura cívica, desnudo previo de Jean de Aire a la figura vestida definitiva, hambriento, impasible y decidido, expresa coraje frente a la muerte. Las 6 esculturas presentan un complicado estudio emocional y psicológico. Cada una de ellas se enfrenta a su posible muerte de una forma distinta: orgullo, ira, temor, mientras avanzan hacia una muerte inmediata, que al final no llegó. Las manos y los pies de estos personajes reales, para nada idealizados, son excesivamente grandes en relación con su tamaño. Para la creación del conjunto monumental, La Puerta del Infierno, colaboró con Auguste Rodin, su alumna y amante, la escultora francesa Camille Claudel. Las múltiples y distintas figuras que la integran están inspiradas principalmente en la Divina Comedia de Dante Alighieri, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire y el libro Metamorfosis del poeta latino Ovidio. Le fue encargada el 16 de agosto de 1880 por medio de una carta firmada por Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Francia, para ser colocada en la entrada del futuro Museo de Artes Decorativas de París. El proyecto nunca se concluyó. En la antigua estación de ferrocarriles,
encontrándose hoy en ese lugar el Museo d'Orsay. La estructura general de la puerta, aún sin personajes, la modeló en cera en torno a 1880. En la segunda maqueta se centra en el tímpano y la parte superior de las hojas, modelando varias figuras en grupos, que a pesar de no tener todavía ningún detalle, ya se puede apreciar alguna definición de los condenados. Y en la tercera maqueta, creada en 1881, ya presenta de forma más clara algunas decisiones, el pensador, el beso que finalmente no conservaría en versiones futuras, y Ugolino y sus hijos, planificando también que la fundición de la puerta constaría de 5 partes, 2 pilastras, un entablamento o tímpano y 2 hojas. Al vaciar en 1884 la arcilla en yeso, concluyó el primer montaje general de la puerta, mostrando el conjunto escultórico al público por primera y única vez en vida durante la Exposición Universal de París de 1900, pero despojada de los elementos principales. En lugar de las figuras había simplemente anotaciones, sirviendo como referencia para ubicación de cada personaje. Decidiendo cuando Godin, en 1916, donó toda su obra al Estado francés, con la condición de que le hiciesen un museo. Godin estaba muy desilusionado al no haber sido bien aceptada la puerta por el Estado. Los amigos le animan, ya que estaba desilusionado, y por fin decide fundirla en bronce, pero fallece antes de ver su puerta fundida. El yeso resultante de este proceso está instalado en el Museo d'Orsay, mismo lugar para donde fue encargada, el fracasado Museo de Artes Decorativas. Estas 3 sombras son una versión ampliada de las figuras de la Puerta del Infierno, realizada por el escultor Henri Lebosch en 1901 como grupo autónomo. La influencia de las obras de Miguel Ángel es muy evidente, como para Adán reutiliza la pose dolorosa de las almas de 3 condenados que se retuercen en la entrada de los infiernos. Es mediante este tipo de deformaciones anatómicas cuando alcanza un poder expresivo sin parangón en su época, de 3 figuras casi idénticas que parecen girar en torno a un mismo punto. La pieza del pensador estaba destinada para decorar el tímpano del conjunto escultórico La Puerta del Infierno. Recibió originalmente el nombre de El Poeta, ya que representaba al escritor italiano Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Transmite la idea de un cuerpo torturado, un hombre de espíritu libre que se decide a trascender mediante la poesía. Personifica a Minos, juez de los infiernos, que en la obra del italiano asignaba a los condenados a uno de los 9 círculos, dependiendo de sus pecados. La pose está inspirada en el pensador de Miguel Ángel y el codo derecho apoyado en la pierna izquierda al Ugolino de Giambattista Carpó de 1862, instalada en el Museo d'Orsay de París. El monumento al novelista Honoré de Balzac, 1799-1850, se lo encargó en 1891 la Sociedad de la Gente de Letras. La crítica le rechazó violentamente cuando le presentó en el Salón de 1898. Afrodita, la diosa del amor, baila con los brazos levantados, en una posición inestable que acentúa el movimiento y la renovación de la vida. El proceso de ampliación de este cuerpo tenso simplifica los volúmenes, acentuando en el modelo la monumentalidad y borrando sus detalles. En la terraza posterior que da al jardín del estanque hay instaladas varias esculturas. Figura diseñada para la Puerta del Infierno, en la esquina izquierda del tímpano, personifica la tristeza y la desesperación. Sumergida bajo el peso del destino, a la vez robusta y decaída, llevaba originalmente unos versos de Charles Baudelaire. Muchas flores están selladas con el arrepentimiento. Su dulce perfume es como un secreto en las profundas soledades.
El monumento a James McNeill Whistler, gran modelo desnudo sin brazos, fue encargado en 1905, pero aún estaba inacabado en el momento de la muerte de Auguste Rodin. Este homenaje a la antigüedad no fue suficiente para que el comité que lo encargó en Londres en 1905 rechazase el proyecto finalmente presentado en 1918 por León Benedite, conservador del joven Museo Rodin. Cibeles es una de las primeras figuras parciales de Rodin, llamadas fragmentos, que se exhiben como escultura por derecho propio, en lugar de como un estudio incompleto. Está inspirada en fragmentos de arte griego y en el trabajo incompleto de Miguel Ángel, modelando un pequeño estudio de una mujer sentada y sin cabeza. Imagen del ser humano avasallado por su destino, símbolo de valentía porque no renuncia del todo a cargar con su piedra, y doblegando su poderosa anatomía al estar en cuclillas, al no apreciar ninguna fatalidad debido a la extremada dulzura de la pareja y no combinar con el terror, fue retirada de la puerta del infierno, creando este grupo individual. Esta figura forma parte de un proyecto presentado por Rodin al ganar un concurso para un monumento al pintor barroco francés Claudio de Lorena. El gran conjunto original completo se encuentra situado desde 1929 en el lugar para el que fue proyectado, los Jardines Pepinieri de la ciudad francesa de Nancy. La meditación muestra una imagen concentrada, escuchándose a sí misma en un arabesco maravilloso. Muestra suavidad y melancolía, gracia y potencia. Para el autor era una de sus obras más perfeccionadas. Modelo simplificado en bronce del monumento conmemorativo del pintor amigo de Rodin, Puvis de Chavannes. Hizo de este genio del descanso eterno, inspirado en la antigüedad tardía, el motivo central de su proyecto. El original en yeso, que nunca llegó a completar, está instalado en el interior del museo. Tema trágico proveniente de uno de los episodios más negros de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El conde Ugolino, encarcelado y enloquecido por el hambre, devora a sus hijos muertos, por lo que es condenado. Concebido para la puerta del infierno, el grupo evoca el momento anterior al paroxismo. Ugolino demacrado se arrastra entre los cuerpos de los hijos moribundos. Desnudo y haciendo muecas, este hombre desesperado toca el fondo de la dignidad humana. Este hombre desnudo representa al vencido. La musculatura se encuentra exagerada, el rostro bajo y el brazo izquierdo estirado, otorgando la postura un mayor dramatismo a la pieza y aún más al estar separada individualmente. La escultura de Eva destaca por su poderosa carga psicológica. Muestra una mujer que se debate entre la vergüenza y la seducción. Esta dualidad hace que la figura femenina se ofrezca al mismo tiempo que se oculta. El héroe poeta de la mitología griega, Orfeo, grita de dolor por la pérdida de Eurídice. Los dioses le habían concedido su vuelta de los infiernos, con la condición de no mirarla. No se resistió a este deseo, perdiendo por segunda vez a su amada. El encargo de un monumento al poeta y político Víctor Hugo, 1802-1885, se le encarga a Rodin en 1889. Después de numerosas versiones, la obra en mármol, solo con la figura del poeta, se instaló en los jardines del Palacio Royal en 1909. Jules Bastien Lepage fue un pintor naturalista, líder de la Escuela de Pintura al Aire Libre. En 1889, Rodin recibió el encargo de hacer una estatua para él, con el fin de instalarla en su ciudad natal d'Ambières, en la región de Lorena. En 1881, Rodin obtiene de la Administración de Bellas Artes el encargo de dos grandes estatuas, Adán y Eva, que se pensaban colocar a cada lado de la puerta del infierno. La figura de Adán, primero titulada La creación del hombre, revela la influencia del escultor Miguel Ángel y, contrariamente a la iniciativa de sus contemporáneos,
el artista representó a Eva después del pecado original, reflejando en la obra una casta sensualidad. En la zona este del jardín hay una amplia galería acristalada, llamada Galería de los Mármoles. Está repleta de esculturas a medio terminar. En ella se aprecia la obra que emerge del bloque de mármol. Lo mismo que hacían la mayoría de los escultores contemporáneos en el taller, Rodin recurría al apoyo de colaboradores y distintos escultores, ocasionándole duras críticas, al poner en duda su originalidad en los trabajos, pero él seguía atentamente siempre el proceso, interviniendo, corrigiendo y acabando personalmente a mano, a martillazos y cincel, cualquier detalle. Hacia 1900 tenía en su taller unos 50 ayudantes. Entonces la escultura estaba simplemente marginada a un mero rol decorativo. Él la rescató, la liberó de su papel tradicional, dándole la posibilidad de interpretar el alma humana, con pasiones y sufrimientos. No siempre se le comprendió. Supo enfrentarse de manera crítica con su entorno, logrando revolucionar el concepto de escultura. Fue crucial su trabajo para el comienzo del arte moderno, dirigiendo su atención a lo verdadero y resaltando la belleza a través del dolor y el sufrimiento, motivo por lo que su arte responde a la angustia del mundo moderno, con la luz como protagonista, lo mismo que hicieron los pintores impresionistas de su época.